History has taught us that when terrorists don't pay a price for their terror, when dictators don't pay a price for their aggression, they cause more chaos and death and more destruction. La guerra en Medio Oriente hizo estallar otro foco de conflicto a nivel internacional, con fuertes impactos geopolíticos y económicos para todo el mundo, y obligando a los países a tomar partido en apoyo de Israel o de Palestina. Primero estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, luego tenemos otro foco de conflicto en Medio Oriente con cada vez más países interviniendo, como Irán, Líbano, Yemen, entre otros. Y simultáneamente se mantienen las tensiones entre China y Taiwán. Así que el escenario sigue bastante incierto porque, como hemos dicho varias veces en este canal, estamos viendo surgir un nuevo orden mundial y el orden previo se niega a morir, como plantea Rey Dalio, entrando el mundo en un periodo de revoluciones y guerras. Pero hoy veremos si Estados Unidos está ganando algo con esta guerra, si Rusia se está viendo beneficiada por este cambio de enfoque por parte de Estados Unidos que le podría dar una victoria definitiva contra Ucrania, quiénes son los verdaderos perdedores de este conflicto y qué podemos esperar hacia el futuro de la economía mundial. Para eso tenemos nuevamente al economista César Villalona, pero antes dejemos que Biden nos explique por qué, para él, Putin y la Franja de Gaza representan la misma amenaza. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Ahí se va a enfrentar a una resistencia tremenda y va a haber una masacre muy fuerte, y eso amenaza con que el conflicto trascienda la confrontación de Hamas con Israel. Podía involucrarse a otros países árabes. Pero más allá de eso, eso genera una desestabilización en la zona tremenda. Y lo más probable es que de nuevo vuelvan a subir los precios del petróleo, los precios de los combustibles. Para los europeos eso es fuerte en términos de su costo. No solo para ellos, pero me estoy refiriendo a Europa porque es un actor importante en términos de decisiones. En un contexto donde ellos están sufriendo una recesión económica, algunos tienen incluso caída de la producción, con el conflicto que tienen con Rusia en Ucrania. Y lo otro es que para los europeos, para los gobiernos, es muy complicado apoyar una masacre de Israel, de la población de Europa. Dan unas declaraciones tímidas, ahí vimos las que dio el presidente de España, que deplora lo que está pasando, condena jamás por el ataque a Israel, pero no condena a Israel por 75 años de agresión a los palestinos, ni condena a Israel porque ahora está bombardeando la Franja de Gaza y ahí están muriendo niños, niñas, todo tipo de personas, gente que no tiene nada que ver incluso con el conflicto. Jamás opera en la Franja de Gaza, pero la mayor parte de los palestinos, del territorio palestino, está en Cisjordania. El conflicto no está con la Autoridad Nacional Palestina que está en Cisjordania, está con la Franja de Gaza. Es decir, que no es toda la población palestina la que participó del ataque a Israel. Lo mismo podemos decir también de Israel. No todos los judíos son sionistas, es el Estado que gobierna, son los que tienen una visión racista, violenta, de agresión permanente, de considerarse una raza superior. Pero bien, entonces para Europa esta es una desestabilización mayor si este conflicto no se detiene. Ya hay manifestaciones en Holanda, se van a seguir dando manifestaciones, Europa se va a llenar de protestas contra Israel, van a salir a protestar los pueblos. Y mientras tanto, Europa, que está teniendo dificultades para financiar la guerra en Ucrania, y Estados Unidos también, va a perder peso político y peso militar, y Rusia puede resolver más rápidamente la guerra que tiene en Ucrania, donde al parecer la contraofensiva de Ucrania ya fracasó. Rusia podría tomar decisiones militares fuertes para ponerle fin a ese conflicto lo más rápido posible. El ejército de Ucrania está debilitado, no pudo avanzar ni siquiera en la primera línea de defensa, tiene miles y miles de muertos, no tiene ya suficiente capacidad militar, ni está contando ya con apoyo como el que tenía. El Congreso de Estados Unidos aprobó subirle el tope de la deuda a Estados Unidos, pero a cambio de parar la ayuda militar. Ahí hay un problema también con Polonia, por el tema de los granos, es decir, Europa está como fracturada alrededor del tema de Ucrania, y los rusos están fuertes. Entonces, si Europa quiere que Rusia pierda la guerra, pero se le abre este conflicto entre Israel y Palestina, la situación se le pone peor, incluso a su propia economía. Y eso facilita el avance de Rusia, porque ahora hay que ponerle atención, en el caso de Estados Unidos, a Israel, que le va a dar un tremendo apoyo para ver si entran en la Franja de Gaza y logran liquidar a
al grupo armado de Hamas. El conflicto no le conviene a Europa. Rusia no es parte de ese problema, ni lo provoca, ni lo puede evitar, lo que está pasando ahí entre Israel y Palestina. Pero si eso agarra fuerza, ese conflicto, y Europa se debilita y Estados Unidos tiene que traer recursos para esa zona, a Rusia le podría convenir en el sentido de que puede darle un golpe más rápido al ejército de Ucrania. Con eso no estoy diciendo que el gobierno de Rusia esté detrás del conflicto, estoy hablando objetivamente, en el sentido de que habrían dos frentes de guerra para los occidentales, los europeos y para Estados Unidos. Rusia solo tiene uno, que es Ucrania. En el caso de Estados Unidos, ellos siempre sacan ventaja de la guerra, porque ahí activan su aparato militar, pero también es un problema porque ellos estaban tratando de negociar con Egipto, con Arabia Saudita. Ellos tienen preocupaciones. Una serie de países árabes se van a meter en el BRIC. Ya se aprobó su incorporación, entre ellos Egipto, que está ahí fronterizo con Israel. Está Irán, que es la economía 16, 17 del mundo. También va a entrar Emiratos Árabes. Y va a entrar Arabia Saudita, que es la segunda potencia petrolera del mundo. Una economía también fuerte. Y que se han ido moviendo a una alianza con China, con Rusia y con la India y con Brasil al integrarse al BRIC, que no es solo un bloque económico, sino también es una alianza política. Porque pertenecer al BRIC quiere decir que también políticamente los estados que están ahí tienen afinidad, los gobiernos que dirigen los estados. A Estados Unidos se le preocupa porque su gran rival es China y el BRIC como bloque en términos económicos. Desde ese punto de vista se puede aquí tener una visión como doble. Una, la guerra judío-palestina, si favorece a Rusia, afecta a Estados Unidos. Pero también Estados Unidos podría estar pensando en olvidarse de la guerra de Ucrania, buscarle una negociación en lo que queda de año y tratar de generar un conflicto en esta región para tratar de negociar con Arabia Saudita, con Egipto y con Emiratos Árabes. No creo que lo puedan hacer con Irán, la no entrada al BRIC. Es decir, la guerra de Israel con Palestina, con ese involucramiento de Estados Unidos y esa amenaza de una agresión a los países árabes, porque el ataque a Palestina también significa que si Israel se fortalece, los países árabes se debilitan frente al poderío de Israel. Estados Unidos puede estar pensando en una salida que le permita llegar a algunos acuerdos con los países árabes, decirle a Israel después retírate. Ellos pueden estar detrás de eso, lo cual no quiere decir que necesariamente así resulte, pero sin duda ellos pueden tener esa estrategia. Ahora, ¿qué es lo que está claro? Que si no se detiene esa guerra, va a haber una matanza enorme de palestinos. Ahí viene una masacre, porque el ejército de Israel es demasiado poderoso. Salvo que se dé un involucramiento de países árabes, lo cual puede conducir a una guerra que ponga en peligro hasta la existencia humana, porque Israel tiene armas nucleares y hay que tomar en cuenta que Irán también es un país muy poderoso desde el punto de vista militar. Si esa guerra se extiende, lo de Ucrania quedará chiquito. Si no se extiende, terminará con una salida negociada que va a depender de la correlación de fuerza que se genere ahí, ya sea a favor de Israel o a favor de los palestinos. No está muy claro el curso futuro del conflicto. Lo que sí está claro es que la economía internacional va a sufrir. O sea, el tema económico sí se agrava, porque es una nueva desestabilización. Irán, Irak pueden tomar decisiones para solidarizarse con Palestina que afecten el comercio mundial. Entonces hay que esperar a ver cómo evoluciona. Pero sin duda, eso es lo que significa es que no hay estabilidad, no va a haber estabilidad a nivel de la economía internacional ni de la política, sino que aquí se abre otro conflicto, que puede ser o no de gran dimensión. Es muy peligroso, porque Israel tiene capacidad de exterminar a todos los palestinos. Pero ¿qué fuerzas parecen estar detrás de todo esto y cuál es el origen histórico de este conflicto aparentemente eterno? Esto lo veremos en los próximos videos que colocaré aquí. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.